El propósito de este trabajo es que podamos manejar mejor nuestros mensajes lingüísticos, ya sea en situaciones de ámbito laboral o de vida cotidiana. Este mensaje lingüístico hemos tratado un poco ya en los foros anteriores que hemos respondido junto a nuestros compañeros relacionados con el ámbito del trabajo. Esto es lo que va a tratar esta presentación, es que vamos a ver un video que se llama Problema de Comunicación, que ese video nos muestra a dos mujeres que tienen un problema de comunicación que no las deja expresar bien un mensaje. Y a base de ese video vamos a tener que contestar una serie de preguntas, obviamente relacionadas con el video. Y esa serie de preguntas tratan de nuestra forma de expresar el lenguaje o la comunicación. El tema de este informe es el lenguaje o la comunicación que vamos a tener en un futuro, por decirlo así. Vamos a ver también cómo mejorarlo y en qué nos afecta. Las siguientes preguntas están relacionadas con el video. Si recordamos el video, primeramente se trata de dos mujeres con diferentes características. Una mujer tiene de etnia árabe, ya que no se puede descubrir su rostro y solamente tiene descubiertos sus ojos. Y la otra mujer tiene características que es sordamuda, la cual no deja tener una comunicación verbal ella. Y se hace un conflicto entre ellas dos, ya que se quiere transmitir un mensaje. Ya teniendo como claro el video, la primera pregunta dice: ¿cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje? Yo le puse de respuesta que tenemos dos lenguajes, un lenguaje verbal y un no verbal, porque si nos damos cuenta comienza con el lenguaje verbal, porque recordemos que en el video la mujer árabe trata de hablarle a la mujer sorda, pero como es sorda no le puede escuchar. Entonces recién la mujer sorda se percata que la mujer árabe le está hablando es cuando tienen contacto físico. Y la mujer árabe recién comprende ahí que la mujer es sorda y no puede comunicarse con ella, pero se puede comunicar con ella a través de un aparato electrónico, pero desgraciadamente se le acaba la batería y ahí finaliza el lenguaje verbal. Ahora comienza el lenguaje no verbal, ya que por esta razón de que se haya descargado el aparato electrónico y era el medio de comunicación de la persona sorda, tiene que ser el lenguaje corporal, o sea, el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal, recordemos que es como hacer señas o transmitir el mensaje a través del cuerpo, a través de expresiones o movimientos. Y esto se complica más al tener la cara tapada por el velo, ya que recordemos que es de etnia árabe una de las dos mujeres. Entonces, como es de etnia árabe y tiene la cara tapada, las expresiones no son muy claras. Entonces, lo único que queda es que la mujer tenga solamente el lenguaje corporal con sus manos, haciéndole señas o señalando. Entonces, eso es lo que impacta en el lenguaje, en estos dos personajes, el lenguaje no verbal, ya que como no tiene experiencia esta mujer árabe, se hace más complicado tener una conversación fluida, por decirlo así, o tener una conversación normal. La segunda pregunta dice: ¿cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? Si vemos el video, podemos ver que como se le descarga el aparato electrónico con la que se comunica la mujer sorda, y la mujer árabe, al darse cuenta que no es capaz de comunicarse con ella, tiene que hacer el lenguaje no verbal, que es señalar o hacer gestos con su mano y transmitir el mensaje con su cuerpo, lo cual es más dificultoso, ya que como la mujer sorda no le podía leer los labios al tener su cara tapada, no le podía hacer muy claro el mensaje que se le trataba de transmitir. Esto es lo que le afecta, es que se le pase la línea del tren, a donde estaba preguntándole la mujer árabe por qué tren le servía o qué boleto debe comprar.
Entonces, en lo que le afecta es que a las dos se le pasa el tren por la sencilla razón de no tener una buena comunicación y no saber expresar la comunicación no verbal o el lenguaje no verbal. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados en el video trabajado? Si dividimos a los protagonistas del video, podemos encontrar una persona árabe. Lo que también quise tomar los aspectos positivos, cuáles son el respeto, que al momento de entender que la persona era sorda, la respetó, y la empatía, ya que se puso en el lugar de ella, además de la inclusión, ya que trata de no excluirla al momento de pedirle la explicación. El aspecto que infiere o que afecta a la relación de estas dos mujeres es la que ella es de etnia árabe y en su cultura no permiten descubrir su cara. Y esta a la vez no deja tener una buena comunicación, ya que la persona sorda puede leer los labios y no se puede realizar la comunicación o el lenguaje no verbal. También encontramos una persona sorda que ella podemos tener un aspecto positivo que es generosa, ya que a pesar de su discapacidad trata de explicarle como sea cuál era su línea que necesita tomar a la persona árabe. Lo que podemos tomar de esta persona que afecta a la relación es obviamente que es sorda, lo que también en un principio no afectaba, ya que tenía un aparato electrónico que le permite comunicarse, pero lastimosamente como se le acabó la batería, tiene que empezar a entender lo que la otra persona árabe trata de explicarle a ella, a través del lenguaje no verbal. La cuarta pregunta dice: ¿cuál sería la estrategia para que el personaje mejore esos mensajes? Primeramente, tener un nivel de positivismo y tener un nivel cognitivo para que la persona que recibe el mensaje no piense que la estamos atacando. Además, tenemos que tener respeto ante todo hacia la otra persona. Aún más si en este caso, en el video, se muestra que es una persona sorda, ya que recordemos que en este no se puede ocupar el lenguaje verbal y se debe ocupar el lenguaje corporal. Y tenemos que tener el respeto debido si es que esta persona no lo entiende a la primera como se dice en el lenguaje cotidiano, ya que esta persona árabe no tiene conocimientos, por lo que se muestra en el video, o no tiene experiencia de haber hablado a través del lenguaje corporal. Por lo que la estrategia que recomendamos y lo que podemos encontrar es que sea positiva esta persona, ya que no saca nada con ser negativa, ya que la otra persona tampoco no le va a entender. Y tratar de llegar no a un nivel agresivo en el lenguaje corporal, ya que recordemos que hay una diversidad de opiniones y una diversidad de sentimientos y no sabemos cómo el receptor puede tomar nuestro mensaje. Esta serie de preguntas son a base de la guía de aprendizaje de la unidad 1. ¿Cómo afectan los niveles de habla a la comunicación? Los niveles de habla podemos tener dos, que es el culto y inculto. El culto es cuando nosotros tenemos de un nivel de habla fluido y dominante en el vocabulario. Esto se mejora con el estudio o leyendo. Y el inculto es todo lo contrario, ya que se muestra falta en el vocabulario, no es fluido y se ocupan muletillas. O sea que no es un vocabulario fluido, al contrario de cómo es el culto, lo que produce una mala pronunciación. Estos dos vocabularios tienen efecto en nuestra vida diaria. El culto nos sirve mucho para relacionarnos con los demás de una manera fluida. Esto se ve en el ámbito del trabajo, ya que nosotros necesitamos tener un lenguaje culto. Cuando hablamos de una manera inculta, nuestro mensaje se puede desviar, no puede ser comprensible, y quizás nuestro receptor no nos va a comprender, por estas llamadas muletillas. La segunda pregunta dice: ¿qué tan efectivos son los factores de la comunicación? Encuentro que los factores de la comunicación son efectivos solamente cuando nosotros lo ponemos en práctica.
Además, la guía del aprendizaje nos enseña cómo tener un buen vocabulario y comunicación en los siguientes puntos. Cómo expresarse mejor oralmente, cuáles son los aspectos que afectan a la comunicación, cuáles son las estrategias para una mejor comunicación, la necesidad de tener un mejor vocabulario para expresarse bien nos lleva a que nos coloquemos a estudiar de cómo tener una buena comunicación. Estos factores pueden ser como el emisor, el receptor, el código, el canal o el contexto, los cuales están presentes durante la comunicación entre dos o más personas, los cuales nosotros estamos encargados de ocuparlos bien y sacarle el máximo provecho para que el mensaje se pueda entender. La tercera pregunta dice: ¿qué barreras interfieren en el proceso comunicativo? Las barreras que nos podemos encontrar es según la persona. ¿Qué quiere decir esto? Es según las actitudes de la otra persona, ya sea su sensibilidad, porque al momento de recibir un mensaje no lo puede recibir como nosotros pensamos, lo puede recibir de una buena o mala manera, según como lo comprende el receptor. La cuarta y última pregunta dice: ¿qué elemento de la cultura empresarial reconoces en el video trabajado? Lo que yo encontré que se ve claramente es la empatía en el video, ya que como sabemos que la mujer era sorda y que la otra mujer era árabe, se tratan de poner los zapatos de la sorda. Igualmente la tolerancia al conflicto, ya que trata de hacerle frente a la dificultad de no saber expresarse totalmente bien hacia la otra persona. Y además la tolerancia al conflicto, recordemos que es ir hacia adelante a pesar de cualquier conflicto que pueda estar. Por eso puse la tolerancia al conflicto, ya que las empresas siempre han tenido este problema. Además también la empatía siempre la ha tenido también, ya que se tiene que poner en el lugar del cliente o en el lugar de nuestro trabajador. Para finalizar esta presentación, analizamos primeramente lo que fue un video, el cual nos ayuda a comprender mejor el lenguaje en situaciones complejas, en ese caso de dos personas que no eran compatibles, las cuales nos ayudó a cómo poder transmitir un mensaje en un contexto que quizás no puede ser cotidiano para uno de nosotros. Más adelante contestamos unas preguntas basadas en un video y después contestamos unas preguntas basadas en la guía de aprendizaje de la unidad 1, con la idea de reforzar algunos conceptos como el nivel de comunicación, las barreras que nos pueden afectar y comprender los factores que tenemos en la comunicación. Lo que yo encuentro que este tipo de informe nos sirve para recordar algunos puntos básicos, como lo que hablamos en una de las diapositivas del nivel de habla culto e inculto, ya que muchas veces lo olvidamos y tenemos un vocabulario inculto, por decirlo más técnicamente.